derrumbarse el edificio, la estructura del edificio. Era el gran miedo que había hace muy poquito. El propio ministro del Interior temía que el edificio, el monumento colapsara, se viniera abajo, definitivamente. Y te lo olvido, creo que ya tienes hasta portada de ABC, de tu periódico, sí, para mañana, ¿no? Sí, sí, tenemos tenemos yo creo que el periódico prácticamente hecho, a falta que evidentemente que vaya concluyendo las labores de extinción de fuego por parte de los bomberos, ¿no? Pero no cabe duda que el periódico de mañana va a ser un periódico de esos que llamamos de colección, que hay que guardar, porque evidentemente no siempre ocurre, es un acontecimiento de una tragedia desde el punto de vista de la memoria cultural y espiritual de Europa, ¿no? En realidad Notre Dame es la memoria cristiana de Europa, y yo creo que como metáfora de la crisis de valores que está sufriendo Occidente no deja de ser algo simbólico. Yo creo que tendríamos que volver a reivindicar todos esos valores que nos han hecho llegar hasta aquí en una sociedad civilizada y que curiosamente están siendo cuestionados. Y no parece que estoy trayendo el agua a mi molino, pero me parece que es fundamental que detrás de esto sí hay una lectura de cierto simbolismo de lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en Occidente, ¿no? Es una tragedia y, como digo, pues efectivamente nosotros en el ABC tenemos ya hecho un gran despliegue y, en fin, yo animo a nuestros lectores a que mañana vean el periódico, que insisto es de colección. La portada es muy bonita porque efectivamente supongo que todo el mundo la llevará, ¿no? Esa foto, sobre todo cuando se desploma la aguja en medio de las llamas, eso es tremendo. Bueno, pues se han salvado, Fátima, la corona de espinas y la túnica de San Luis. El tesoro de la catedral. Efectivamente. Esto es lo que iba a comentar, que tardaremos de todas maneras mucho tiempo en saber hasta qué punto es importante la tragedia de lo que se ha desencadenado hoy en París, a nivel de pérdidas arquitectónicas y a nivel de pérdidas de lo que hay en el interior de la catedral, ¿no? Comentaba la corresponsal en París que hace unos años empezó a darse la voz de alarma del estado en el que se encontraba la catedral, ¿no? El arzobispado, tanto el arzobispado como los conservadores de la catedral lanzaron la voz de alarma porque efectivamente había bastantes partes de la catedral que estaban en mal estado, incluso una parte de la fachada llegó a desprenderse, estaba en mal estado, la aguja que se ha caído hoy, y la labor de reconstruir la catedral era muy costosa, 100 y pico de millones de euros, cuando el gobierno francés se gasta cerca de 2 millones de euros cada año solamente en el mantenimiento de la catedral. Y tuvieron que iniciar pues una especie de gira para pedir dinero entre todos los mecenas y para pedir dinero entre las grandes fortunas, en Estados Unidos entre ellos, para que contribuyeran a esa reconstrucción y a esas labores de rehabilitación de la catedral, ¿no? Parece que precisamente todo ese trabajo que se ha iniciado, esos 2 años de gira, de intentar recaudar dinero, al final han acabado en esto, ¿no? En la tragedia, porque además lo que no sabemos es hasta qué punto es peligroso la cantidad de agua con la que se trata de apagar el fuego cuando la piedra coge peso y se puede destruir la fachada, que fue lo que ocurrió con la Catedral de León cuando se incendió. Lo que se dijo en aquel momento fue no se eche demasiado agua porque lo que corre riesgo es de colapsar y de caerse todo el monumento, ¿no? Hoy Trump, en ese afán que tiene de estar de perejil en todas las salsas, decía que lo que no entendía era como no habían acudido inmediatamente los helicópteros a apagar el fuego desde el aire y los aviones cisternas. Bueno, gracias por su señor ayuda y sus presidente consejos de los Estados Unidos, esa es la explicación. Hubiera sido un mazazo, hubiera sido un puñetazo en el monumento, se hubiera derrumbado el edificio. Claro, totalmente. 3 toneladas de agua. Claro, tú imagínate ese golpe soltadas a plomo, es el efecto de una bomba. Hubiera acabado con de la crónica, de la magnífica crónica de Asunción Serena, yo destacaría 2 cosas. Uno, que efectivamente los bomberos han conseguido salvar las reliquias. José Antonio herido de gravedad. Bueno, es que eso iba a decir, porque yo a las 8 de la tarde hablé con uno de los jefes de bomberos de Madrid y le hice 2 preguntas que curiosamente en parte me las ha resuelto Asunción, pero tienen recorrido. Uno, las malas condiciones en las que los bomberos han tenido que actuar porque Notre Dame está, pues eso, encajonado en una isla, y digamos la posibilidad de moverse de las motobombas son muy limitadas, eso por un lado. Y eso
luego tiene, digamos, una derivación en qué ocurriría en España. Y la otra es precisamente cómo se pueden salvar los tesoros, que en el caso de Notre Dame hay 3 o 4 que son imprescindibles, que son naturalmente las reliquias de la corona de espinas y los huesos, y algunos huesos que están en una arqueta, y el manto de San Luis, que afortunadamente los bomberos, jugándose la vida, los han salvado. Lamentablemente me decía este jefe de bomberos, a lo mejor no podemos decir lo mismo de joyas que se han quedado allí, como por ejemplo el órgano. El órgano es una obra maestra. Por eso le preguntaba yo por el coro. El coro, había miedo que como la Piedad de Nicolás Cousteau, que es también una obra excepcional, aunque esa quizás se libre porque está en mármol alabastro y a lo mejor aguanta, pero luego la veintena de cuadros, de telas, que son de enorme valor también artístico, posiblemente esas vayan a ser muy difíciles de salvar. Lo que yo le preguntaba al jefe de bomberos, oye, ¿en España puede ocurrir esto? Es más, te hago la pregunta, ¿cómo es posible que en Notre Dame un incendio de estas características se propague con tanta rapidez sin que los planes de emergencia actúen y corten eso? Y él me dijo, es sorprendente, porque en España tenemos planes, hay 2 tipos de planes, unos que son planes, digamos, de autoprotección de los propios edificios, por ejemplo, pues, el Palacio Real, Museo del Prado, Catedral de León, Catedral de Burgos, y luego están los preplanes de emergencia nacional, que esos son planes en los que participan el gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos, y esos son planes que tienen localizados las vías por las que tienen que entrar las motobombas. Es decir, oiga, que si para llegar a la Catedral de Burgos no se puede llegar porque resulta que han construido, pues no sé, unos volados o no sé qué, eso